¿A qué se denomina pobreza? Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en cualquiera de los 6 indicadores como son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En México, la medición de la pobreza la realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEPAL, que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. El Coneval tiene como funciones principales normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. De acuerdo con los datos presentados por el Coneval, entre 2016 y 2020 aumentó la población en situación de pobreza a nivel nacional. Este cambio representó un aumento de 3.5 millones de personas, ya que pasó de los 52.5 a 55.7 millones de personas, mientras que para 2018 y 2020 el aumento fue de 3.8 millones de personas, al pasar de 51.9 a 55.7 millones de personas. Entre 2016 y 2020 aumentó la población en situación de pobreza moderada a nivel nacional. Este cambio representó un aumento de 1.3 millones de personas, ya que pasó de los 43.5 a 44.7 millones de personas, mientras que para 2018 y 2020 el aumento fue de 1.6 millones de personas, al pasar de 43.1 a 44.7 millones de personas. Entre 2016 y 2020 aumentó la población en situación de pobreza extrema a nivel nacional. Este cambio representó un aumento de 2 millones de personas, ya que pasó de los 8.7 a 10.7 millones de personas, mientras que para 2018 y 2020 el aumento fue de 2.1 millones de personas, al pasar de 8.6 a 10.7 millones de personas. La medición multidimensional de la pobreza coincide con una pandemia a nivel mundial, cuya conclusión y alcance para el desarrollo social son aún dudosos. Esta información brinda una primera perspectiva completa de los impedimentos de la pandemia en el ingreso y las carencias sociales de las y los mexicanos en 2020. En esta situación, los efectos de la medición multidimensional de la pobreza son un insumo clave para afrontar el reto de la mejoría del ingreso de las personas y brindar atención prioritaria a los grupos y regiones más severamente afectados. La emergencia sanitaria por la COVID-19 ha extendido los retos que afronta la política de desarrollo social en todas las condiciones, principalmente en el ingreso, la salud, la educación y la alimentación de la población mexicana. Debido al desplome del ingreso por la emergencia sanitaria, es necesario optimizar la progresividad de las transferencias públicas para disminuir las afectaciones de los hogares de menor ingreso en forma prioritaria. Ante el incremento en el atraso educativo, es prioritario mejorar los programas necesarios para reducir el abandono escolar, lo que permite forjar las circunstancias necesarias que promuevan la asistencia hasta lograr su conclusión con respecto de la educación obligatoria. La satisfacción de la seguridad social es el máximo desafío si nos referimos al tema de las carencias sociales. Esto es debido a la estrecha relación de la seguridad social con el empleo, por lo que es imperativo la creación de empleos formales o bien pasar hacia un régimen de seguridad social no contributivo, completo y universal, además de consolidar la atención a la población en situación de pobreza urbana, que ha sido el sector con mayor crecimiento en el último periodo. Diecisiete objetivos para las personas y para el planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en el cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Actualmente se está progresando en muchos lugares, pero, en general, las medidas encaminadas a lograr los objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni a la escala necesarias. El año 2020 debe marcar el inicio de una década de acción ambiciosa a fin de alcanzar los objetivos para 2030. En la década 2020-2030 es fundamental la necesidad de actuar para hacer frente a las crecientes pobreza, empoderar a las mujeres y a las niñas y afrontar la emergencia climática. A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. Pero con la pandemia mundial, esta podría incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más. Esta sería la primera vez que la pobreza aumenta en todo el mundo en 30 años, desde 1990. Más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza al día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas. Para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los trabajadores de todo el mundo y sus familias vivían en situación de extrema pobreza en 2018. Entre los datos más crudos podemos mencionar: unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1.90 dólares diarios. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven en dos regiones, Asia Meridional y África Subsahariana. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. Uno de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas. ¿Podemos realmente lograr este objetivo? Sí. Para poner fin a la pobreza extrema en todo el mundo en 20 años, el economista Jeffrey Sachs calculó que el costo total por año rondaría los 175.000 millones de dólares. Esto representa menos del 1% de los ingresos conjuntos de los países más ricos del mundo. Los gobiernos pueden ayudar a crear un entorno propicio para generar empleo productivo y oportunidades de empleo para los pobres y los marginados. Pueden formular estrategias y políticas fiscales que estimulen el crecimiento económico de los pobres y, por tanto, reducir la pobreza. Si usted trabaja en el sector privado como motor del crecimiento económico tiene un importante papel a la hora de determinar si el crecimiento que genera es o no inclusivo y, por consiguiente, si contribuye o no a la reducción de la pobreza. Además de que la comunidad académica y educativa desempeñan un papel importante a la hora de concienciar sobre los efectos de la pobreza. La ciencia sienta las bases de enfoques, soluciones y tecnologías nuevos y sostenibles para hacer frente a los desafíos de reducir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. La ciencia ha contribuido de manera considerable a la erradicación de la pobreza. ¿Y tú, cómo nos puedes ayudar?